Muchachos, el Señor Jesús les bendiga. Espero todos estén bien. Por segunda ocasión estamos haciendo el video, ya que no podemos ir a visitarles por motivo de la cuarentena. Y en esta noche queremos hablar de cómo llegar al cielo. Eso es lo que queremos hablar. Y para algunos, pues voy a citar un ejemplo muy conocido que lo di hace 15 días. Y es el ejemplo del viaje, ¿cierto? De que realmente todos para un viaje necesitamos prepararnos y primeramente necesitamos inquietarnos de cuál es ese destino al que queremos ir, averiguar cómo llegamos, si por aire, por tierra, por agua, en avión, en bus o en lancha, ¿cierto? Ahorrar dinero, claramente, comprar cosas necesarias y cumplir con algunos requisitos del destino, como vacunas o fecha de regreso o dinero por seguridad, alistar la maleta, ¿cierto? Y finalmente el día del viaje, pues madrugar y llegar temprano a la terminal o al aeropuerto, ¿cierto? Para que finalmente disfrutemos del destino. Todo esto tenemos que considerarlo para un viaje, ¿cierto? Lo mismo pasa con los que queremos ir al cielo. Y cada uno de esos aspectos es súper importante. Si falta uno de esos aspectos, pues fácilmente el viaje podría verse dañado, ¿cierto? No se podría realizar el viaje. De la misma manera, cada uno de los aspectos de los que hoy vamos a hablar es súper importante para que podamos llegar al cielo. Si alguno de estos aspectos falta, créanme que no va a ser posible llegar al cielo. Entonces, ¿cómo nos empezamos a preparar para poder llegar al cielo? ¿Qué necesitamos tener en cuenta y qué necesitamos comenzar a poner en práctica? Bueno, pueden haber muchos detalles, pero esta vez nos vamos a enfocar en 6 detalles principales, ¿listo? Y vamos a empezar entonces. El primero de esos detalles es la receptividad espiritual. Aquí les tengo un texto y el texto dice, Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debemos deshacernos de todo lo que nos estorba en nuestras mentes, de todas esas dudas, de todos esos pensamientos personales y recibir la palabra del Señor Jesús, que como dice al final de este texto, podrá salvar nuestras almas. Entonces necesitamos ser diligentes para escuchar la palabra del Señor Jesús. El segundo paso es la fe y la confesión. Y tenemos el versículo de Romanos 10:9, que dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fe es creer, ¿cierto? La palabra de Dios dice que nuestra fe la debemos demostrar con nuestras obras, o sea, con nuestra obediencia, ¿cierto? Creer en el corazón no es simplemente un reconocimiento, ya que hasta los demonios saben y reconocen que Dios es Dios y que Él es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos realmente hacer? Bueno, el Señor dijo, en una ocasión Él dijo, este pueblo de labios me honra, pero si su corazón está lejos de mí. Por ejemplo, aquí vemos este muñequito, podrá estar gritando mucho, podrá estar hablando muy bonito, estar diciendo que es cristiano, muchas cosas, ¿cierto? Pero realmente lo que Dios anhela no es solamente que de labios lo tengamos a Él, sino que realmente lo tengamos a Él en el corazón. Y cuando tenemos a Dios en el corazón, entonces eso lo demostramos por medio de la obediencia a su palabra. Entonces necesitamos confesar con nuestros labios, sí, pero necesitamos realmente empezar a confesar a Dios con nuestro corazón, con nuestras acciones. Entonces, tener fe y confesar al Señor requiere de verdad una disposición del corazón y reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Creador, que es nuestro Salvador y que es conforme a su voluntad que debemos vivir. La tercera parte o el tercer paso que necesitamos para poder llegar al cielo es la diligencia espiritual. Tenemos el pasaje de 2 de Pedro 1, versos 10 al 11, que dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera
os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra procurar nos habla de esfuerzo, ¿cierto? Nos habla de disposición, de comprometernos, de entregar lo mejor de nosotros, de acuerdo al llamado tan grande que Dios nos está haciendo, a esa salvación tan grande. Entonces, el consejo es que no nos cansemos de escuchar nunca la palabra de Dios. Así como a otras cosas usted le mete ganas y dedicación, ¿cuánto más debe meterle ganas a lo que lo está guiando a entrar al cielo? Así que hagámosle con todas las fuerzas, esa diligencia, prestemos nuestros oídos y nuestro corazón para que día a día nos dispongamos y podamos realmente empezar a disfrutar de esa salvación tan grande. El cuarto paso que debemos de dar para que podamos llegar a ser salvos es creer y ser bautizados. Este creer también podríamos decirlo que es arrepentirnos y ser bautizados. Aquí tenemos dos textos. Marcos 16, 15, 16, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el verso 38 del capítulo 2 de Hechos, que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí les puse una imagen de lo que es realmente el bautismo bíblico, ¿cierto? Que tiene que ser sumergiéndose en el agua. Y bueno, en este punto quiero ser un poco claro, pues realmente la Biblia es clara, ¿cierto? Y quiero que la verdad de las Escrituras les quede clara a ustedes. No mi verdad, ni la verdad de cualquier hombre que les pueda llegar a hablar, sino la verdad de las Escrituras. La Biblia dice que sin el bautismo no habrá salvación. Lo acabamos de leer en Marcos 16, ¿cierto? Todo aquel que cree realmente se bautizará. El que nunca cree al Evangelio nunca se va a bautizar, por tanto no va a llegar a ser salvo. Para bautizarnos primero debemos creer, luego debemos arrepentirnos, que sabemos que el arrepentimiento es cambiar de actitud frente a Dios. Y entonces sí bautizarnos en el nombre del Señor Jesús, como lo acabamos de leer, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros no bautizamos niños, ni predicamos, ni enseñamos el bautismo de los niños. Porque bautizarse y entregarse a Dios es una decisión personal en la que nadie decide por otro, sino que es cada quien, ¿cierto? Entonces por eso siempre el bautismo tiene que ser de personas que sean conscientes y que tengan ese poder de decisión. Con la ayuda de Dios en otra refán vamos a hablar de ese punto, de ese tema que es el nuevo nacimiento. Y en otra refán también podemos ampliar un poco sobre lo que significa el bautismo y por qué es indispensable para que seamos salvos. Listo. El paso número 5 es la limpieza espiritual. Y lo vamos a leer, vamos a apoyarnos en el capítulo 22 de Apocalipsis, el versículo 14. Y dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Lavar nuestras ropas significa limpiar constantemente mientras vivamos nuestra alma, nuestro corazón delante de Dios. Luego del bautismo seguimos siendo humanos. Eso es un tema que hemos hablado ya en alguna refán, ¿cierto? Por eso seguimos teniendo errores. Y lo importante es que después del bautismo realmente seamos cristianos y tengamos una actitud diferente de estarnos siempre humillando delante de Dios. Entonces, por eso, para poder llegar al cielo, siempre debemos entrar en oración con el Señor Jesús y reconocer siempre nuestras fallas como humanos, reconociendo que seguimos siendo débiles en algunos aspectos, pero que a pesar de eso vamos a seguir en pos de Él, que queremos seguirlo obedeciendo y que queremos seguirlo agradando. Entonces, es una tarea que tenemos de limpiarnos.
En este punto no les tengo imagen porque quise leerles este versículo que está en el Salmo 139, versículos 23 y 24, que dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es la actitud que debe mantenerse siempre, siempre. Todos los cristianos debemos mantener, de que Dios nos ayude a mantenernos puros, que nos corrija. Y ya para terminar, el punto número 6 es la perseverancia, que debemos de perseverar hasta el fin. Para ese texto, para este punto vamos a usar Mateo 10:22, que dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es necesario que lo que creamos, muchachos, y vivamos cuando nos bauticemos, lo vivamos y lo creamos siempre. Y que esta misma preciosa y firme verdad esté en nosotros hasta el día de nuestra muerte. Así siempre demostraremos a Dios que nos decidimos realmente por estar con Él y disfrutar de sus bendiciones y de su salvación. Aquí les puse este ejemplo del caracol, me pareció muy curioso, pero lo quise poner porque los caracoles andan lento y precisamente eso es lo que nosotros en la vida cristiana necesitamos: andar lentos pero siempre perseverantes y seguir siempre hacia adelante, hacia la meta. Ya para terminar, muchachos, perseverar en el Evangelio no es difícil, aunque de pronto muchos lo piensen así, pero realmente no es difícil. Miren, todos los seres humanos tienen problemas, todos, y los cristianos también, ¿cierto? Pero saben, no todos los seres humanos tienen el gozo y la alegría de vivir conscientes de esta salvación tan grande que hoy tenemos, y que, como les dije hace 8 días, lo mejor y lo más grande está por venir. Tenemos una salvación grande que disfrutar, y tenemos el amor de Dios cada día que nos da fuerzas y sonrisas. Y esta es la mejor motivación que tenemos para cada día seguir de la mano del Señor y poder llegar al cielo. Espero la reflexión de hoy haya sido de bendición para todos, y cualquier pregunta, cualquier inquietud respecto a todo lo que mencionamos hoy, algún versículo, voy a estar atento, listo. Que el Señor Jesús los bendiga y vamos para el cielo, muchachos.